Uno de los temas más polémicos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora acuerdo México, Estados Unidos y Canadá, AMEC, fue el tema de las autopartes. Fue un tema que el presidente Trump utilizó además como una herramienta de negociación. El sector automotriz es una de las industrias más importantes para la economía. Es uno de los principales generadores de divisas del país. Representa el 3% del PIB de México y el 18% del manufacturero. Somos el quinto país productor de autopartes del mundo. 75% de las piezas manufacturadas se envía a la industria automotriz en Estados Unidos y Canadá. Con el acuerdo México, Estados Unidos y Canadá, esto puede aumentar. Las automotrices, principalmente las asiáticas y las europeas, tendrán que invertir más en componentes de Norteamérica. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que encontramos a partir de esta renegociación? De eso vamos a platicar el día de hoy. Le voy a dar un dato que para empezar es muy importante. Hay la oportunidad de subir de 90,000 a casi 100,000 millones de dólares la producción de autopartes. Eso puede repercutir en nuestra billetera. Oscar, a ver, al final de esta negociación, ¿cuál es el momento más complicado que se tiene ahora que hay un fuerte componente regional para las autopartes? ¿Qué hay que hacer? Mira, gracias antes que nada. Tenemos que trabajar especialmente los fabricantes de automóviles de fuera de la región NAFTA, es decir, los asiáticos y los europeos. Y hasta los brasileños. Hasta los brasileños. Sí, tendremos que localizar componentes de autopartes en la región con la finalidad de alcanzar y subir del 62.5, que es hoy el día el contenido requerido, a 75% en un periodo de 3 años, empezando dentro de un año. Eso de 62.5 a 75% es el contenido de la región norteamericana. Es de la región norteamericana. En todos estos porcentajes se habla siempre de la región Canadá, Estados Unidos. Pero se dio un tiempo de transición, ¿no? Es correcto. Son 3 años, empezando el primer momento en cuanto se firme el tratado, que será dentro de un año. Entonces, en pocas palabras, tendremos 4 años de transición, cuando entre en vigor. Oye, Oscar, pero esto, en este periodo de transición, con estos porcentajes, ¿no implica que va a subir el costo de las autopartes? Finalmente, un vehículo necesita estar reponiendo frenos, amortiguadores, piezas de motor. ¿No va a subir el precio? Pero una cosa es todo esto está indicado para la fabricación de autos nuevos. Para la fabricación de partes de repuesto, esto no tiene nada que... Están disociadas. Están disociadas totalmente. Todo lo que el público consumidor que tiene hoy un automóvil tiene que comprar de refacciones para mantenerlo circulando. Esas refacciones, que hoy en día la mitad son producidas en México, la mitad son importadas especialmente de Asia, no tienen ningún efecto en el Tratado de Libre Comercio. ¿Y no tenemos la oportunidad ahora de producirlas aquí? Ahora bien, principalmente todo esto va enfocado a las autopartes que se deben de fabricar para la creación de un auto nuevo. Ah, ok. ¿Ok? Todo es esto para la creación de un auto nuevo. Entonces, que son la gran mayoría de las autopartes, porque un automóvil tiene 6,000 componentes para poderse ensamblar. 6,000 componentes. Pero muy pocos de ellos se reemplazan en la vida útil del vehículo. Es decir, tú nunca cambias o nunca reemplazas un cinturón de seguridad, un asiento o una alfombra. O sea, son cosas que se hacen una vez y solamente una vez. Hasta el monobloc, difícilmente alguien... Difícil, nadie. Entonces, esas son la mayoría de las autopartes que están implicadas en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Cuéntanos un poco, por favor, ¿de qué hablamos cuando hablamos del mercado de autopartes? Porque con esto de la negociación, pues uno es automóviles, otro es autopartes, y siempre nos traemos a la cabeza, como dice Mauricio, el mercado de las refacciones. Sí, ándale, las exacto, miren, para fabricar un automóvil, como ya mencioné, se requieren 6,000 componentes. En la región NAFTA fabricamos año con año 17 millones de automóviles. Para fabricar 17 millones de automóviles se requieren mucha producción de autopartes. 17 millones de automóviles fabricamos, ¿y cuántos millones de automóviles
compramos en la región NAFTA? Prácticamente lo mismo. Algunos exportamos fuera de NAFTA y algunos importamos fuera de NAFTA. Digamos, con nuestro mercado de manufactura, lo que nos interesa en el mundo de las autopartes, sobre todo las autopartes mexicanas, es el volumen de producción, porque nos dedicamos a producir en su gran mayoría autopartes que van a terminar en una fábrica de autos nuevos. Entonces, 17 millones son nuestro principal mercado y para fabricar esas autopartes en México, hoy en día tenemos una producción de 90,000 millones de dólares. Wow. Empleamos 820,000 empleos. La exportación de autopartes a Estados Unidos sumó 70,000 millones de dólares el año pasado y somos el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estaban preocupados? Estaban preocupados. ¿Qué podía pasar? Los principales preocupados en este sector son los fabricantes de automóviles, especialmente los extranjeros fuera de NAFTA, porque van a tener que invertir más dinero para producir autopartes en la región para alcanzar los nuevos niveles. Para México, ¿no? Eso es Finalmente. benéfico para la fabricación de autopartes en NAFTA. Porque, En NAFTA, pero con eso de que nos ponen 40% Oye, pero si producido ponen en un región coche, de alto no salario, quiere decir no me marcas. parece, ¿no? O sea, es un europeo de esos que empiezan con B. Pues va a tener que tener sus partes aquí en México si las quieren exportar, ¿no? A ver. Es correcto. Hoy en día estas fábricas europeas o las japonesas, asiáticas, ¿no? su principal fuente de abastecimientos de partes no mexicanas, pues son partes de su región, de Japón o de Alemania principalmente. O coreanos. O coreanas. Ahora van a tener que, esas partes europeas o asiáticas, las van a tener que producir en México o en Estados Unidos. O en Canadá. O en Canadá. Ahora mencionas de la regla de laboral del 40%. Contenido laboral. Esto ahora viene- dice la regla que el 40% de la autoparte o del vehículo debe ser producido en una zona donde se pague 16 dólares la hora. correcto. Conversión a pesos, nada más quiero dar el dato, son 93,000 pesos mensuales. 70 y si- tantos, ¿no? 93, 70 y ya con los Pero, 19 promedio. esto a lo que trae esto es que básicamente ese 40%, para ser más precisos, está dividido en tres componentes. 25% de componentes y mano de obra y 15% de contenido que se puede justificar con gasto de investigación y desarrollo y tecnologías de la información. Y luego otro 5% se les da si tienen manufactura de motores y O sea, la mayor transmisiones. parte de la investigación de los autos eléctricos y de los autos De casi cualquier auto, semiautónomos, de allá cualquier se auto hace, que ¿no? está en ese Inteligentes. rango. Ya. Ahora bien, las autopartes, pues efectivamente un auto fabricado en México para exportar a Estados Unidos deberá de tener un 25% de partes de Estados Unidos y Canadá para poder llegar a ese número. ¿Y ya la tenemos? Y hoy en día ya se tiene, porque además de las importaciones de autopartes directas de Estados Unidos y Canadá, se suman también las importaciones de materia prima que los fabricantes de autopartes en México realizan. Por ejemplo, un asiento de un automóvil se ensambla en México para incorporarse en un automóvil, pero ese asiento tiene la tela hecha en Estados Unidos. Esa tela, la armadora en México podrá sumarla dentro de su 25%. Esa es una norma. A menos que esa tela tenga un componente asiático. Exacto. Sí, tiene que ser ¿cómo made lo- in Estados y cómo Unidos. lo tiene que desglosa? ser de Canadá. Estados Unidos o Canadá, que es donde hay 16 dólares por hora. Entonces, esa cláusula no creemos que vaya a ser de alto impacto para la fabricación de autopartes Entonces no en implica México. que van a tener que subirle los salarios a 16 A los no, trabajadores que están en la Paseo El Grande, No, en no, 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 Lerma, no. Déjenme en decirles Chihuahua, algo. Sí sube el salario, Ay, no sube. se nos No. cae la ilusión. No, oye. no, no, Yo sí es que quería no. un salario, ¿sí? Déjenme explicar. Para la fabricación de un automóvil en cualquier parte del mundo se requiere de un componente o de una porción de ese automóvil ser fabricado en regiones de bajo costo, porque hay muchas autopartes que para su fabricación son intensivas en mano de obra. ¿Qué tornillitos tenemos aquí, tornillitos no, allá? no, por ejemplo, todas las vestiduras de los automóviles tienen que ser cortados y cosidos y tienen que pasar a través de las manos de una costurera. Eso todavía no se automatiza. No se logra automatizar.
Y entonces, por ejemplo, en Europa, para la fabricación de automóviles en Alemania, Francia, Italia, se requiere de componentes fabricados en Europa del Este, en Turquía, en Túnez, en Marruecos. África. En los automóviles fabricados en Japón y Corea se soportan con autopartes fabricadas en Tailandia, en Vietnam, en Malasia, en Filipinas. Los automóviles fabricados en Estados Unidos y Canadá tienen el apoyo de componentes de bajo costo desde México. Oye, se oye feo, pero... ¿no ¿Pero es en esto? algún momento México podría levantar salarios? O sea, vamos a tenernos que acostumbrar a hacer manufactura barata. A ver, ¿O yo podemos creo que... acostumbrarnos también a ver no autopartes comer, para a no autos ¿O cómo automatizados hacemos para que suba el completamente? salario? A ver, si Fabricar la inteligencia si NAFTA artificial. pierde su componente de bajo costo, perderá competitividad en la fabricación de automóviles. Porque Alemania no va a renunciar a Turquía, a Túnez o a Marruecos. Como Japón Y tampoco. Japón tampoco va a renunciar a Tailandia, a ya. Malasia. Estamos ante una competencia de otras regiones. O fabricamos coches competitivos o nos van a vender coches competitivos de otra región. Eso está claro. Si México escapa de ser un país competitivo en su manufactura, las manufacturas que Estados Unidos y Canadá requerirán migrarán a otro país para poderse mantener competitivos. La globalización es, por lo tanto, inevitable y está ahí presente en todo en esta cadena. Sí, yo creo que lo que ha estado tratando de hacer la presidencia de Estados Unidos es ser competitivos en la región. No, hoy en día Estados Unidos, y es algo cierto, ha sido el principal mercado para todo el mundo. Todo el mundo le vende a Estados Unidos y Estados Unidos poco le vende al mundo. Y no lo que dice Trump, todo lo que diga Trump está equivocado. Yo creo que hay cosas que tiene razón. El problema no es el qué, es el cómo, y lo hemos visto. Veamos, Estados Unidos, si le quiere vender un automóvil a Brasil, tiene que pagar 35% de impuestos. Si Brasil le quiere vender un coche a Estados Unidos, paga 2.5%. Ah, bueno, pues Alemania le quiere vender un Pero coche. México no, entonces ¿por qué se encajó? No, Pues es sí, que el o más bien, problema ¿por qué no aquí se es, encajó? lo que tenemos que buscar es que los automóviles que Japón y Alemania le venden a Estados Unidos se fabriquen en Estados Unidos, o la gran mayoría. Y un automóvil fabricado en Estados Unidos, japonés o alemán, yo le vendo hasta $4,000 de autopartes. Un automóvil japonés fabricado en Japón, exportado a Estados Unidos, no le vendo ni el aire de las llantas. Entonces, a mí me conviene México que se vengan más manufactura aEstados Unidos. Con eso nos quedamos, Oscar. Definitivamente. Me queda muy claro. Somos de que ganadores en todo ganadores. esto y el fortalecer NAFTA fortalece México. Eso es así. Tendremos que ver la manera de fortalecerlos. Muchísimas gracias, Oscar Alvin, presidente de la Asociación Nacional de Autopartes. Ahora sabemos cuántos empleos, cuánto cuesta, por qué nos benefició. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen, frente a las dudas respecto a cómo va a impactar en la economía mexicana y en nuestra billetera toda esta renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo que es cierto es que las empresas en México van a invertir más, va a haber más empleo y va a haber un impulso a la economía a través de este sector. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en esta La Billetera.